Seguimos compartiendo la mañana del 11, estamos en vivo y vamos con nuestro móvil, Marcela González, Mariano Pérez, que van a cerrar el trabajo de exteriores de este día. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Marce. Bueno, nosotros nos venimos hasta San Carlos, precisamente frente del Teatro Sociedad y Unión, porque este próximo viernes se presenta a María Amaya aquí en este lugar, junto a otras personas. Así que muchas gracias por venir y bueno, y contarnos qué se viene este gran show este próximo viernes 25. Muchas gracias por arrimarse hasta la Unión, ¿no? Que no les quedaba ahí a la vuelta de la esquina. ¿Qué te cuento? Que el viernes que viene a las 20 horas, acá en la Sociedad Unión de San Carlos, me voy a estar presentando mi proyecto solista. Me estoy presentando con una banda que está buenísima, que es el Mochi Figueira, Pablo Cardoso, Nacho Garandán y Claudio Silva, con un montón de invitados. Por suerte. Qué lindo eso, ¿no? Eso está divino. ¿Viste? Cuando llamás a alguien y decís, me irá a decir que sí, y todo el mundo te dice que sí, así que se arma la fiesta. Arranca el coro infantil por un mundo más afinado, que es de acá de la ciudad de San Carlos. Son todos nenes de entre 7 a 11 años, que es una belleza. Va a estar también el coro Danubio Fernández, que fue el primer coro en el que yo canté, que es de la ciudad de San Carlos. ¡Ay, qué lindo recuerdo! Impresionante, sí, la verdad que te remueve muchas cosas. Va a estar la Tana Scarone. Mirá la Tanita. Vamos a ver qué sale. ¿Pero va a cantar la Tana o va a hacer stand-up? La idea es que cante. Hace un año que viene a ver que sí, que me largo, que no me largo. Se tiene que dejar de dar vueltas y tiene que hacerlo de una vez por todas. Va a estar el Chole Gianotti, el cantante de La Abuela Coca. Patricia Rocha, que es una excelentísima cantante de acá de la ciudad de San Carlos. Y bueno, y algunas otras sorpresitas que se irán dando. Qué lindo. Bueno, ¿y tu show de cuántas canciones consta? Y va variando un poquito, ¿viste? En la medida que la gente pide o no pida, depende si se divierten o no. Pero digamos que el abanico es muy amplio. El show es de 1 hora, hora y 10, no es mucho más que eso. Pero pasamos por todos los estilos. Arrancamos por el rock and roll, hacemos canciones de esas bien románticas, ¿viste? Para irte a casa a ver qué pasa. Y bueno, y también pasamos por alguna cancioncita media tropical, como para sacarse un poco el frío. María, está bueno recalcar que la entrada es libre, es gratuita. La entrada y la salida, libre y gratuita. Porque también ahora viste que la entrada libre... Menos mal que no te cobran cuando te vas. Porque tenés la entrada, pero después está la gorra. Ay, nadie me había dicho nada. No, esto por suerte lo organiza la Intendencia de Maldonado en conjunto con el municipio. Entonces, bueno, nosotros cobramos y la gente puede venir sin pagar nada, por suerte. No, está muy bueno. Así que la invitación es para este próximo viernes a las 8 de la noche. Exacto, así que los esperamos a todos. Claro que sí. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno, ¿y las clases de canto bien? Divino, por suerte también acá en La Unión, lunes, martes y miércoles, todas las horas llenas. Bueno, qué bueno. Marce, con esta información entonces nos vamos a despedir. Mirá, salió el solcito, estamos en San Carlos y salió el solcito para todos nosotros, para calentarnos un poquito con la temperatura que sigue en los 14 grados. Y que bueno, arrancamos y comenzamos la semana así, una semana muy tranquila. Hay menos tránsito que todos los días porque bueno, se corrió el feriado del viernes para el día de hoy. Así que nosotros así arrancamos esta semana y nos despedimos desde San Carlos. El señor Nano, Mariano Pérez y yo, Marce. Un beso grande para todos. Muy bien, Marcela, muchas gracias por este aporte en vivo. Gracias a ti, gracias a Mariano. Qué suerte que allí, por lo menos en San Carlos, hay un poco de sol. Esa amenaza de lluvia que teníamos al comenzar este programa parecería que se ha disipado, más allá de que el pronóstico habla de que tendremos precipitaciones. Gracias a los compañeros del móvil. Será hasta mañana. Ahora venimos al piso porque, como les habíamos anunciado, nos visita el doctor Daoiz Uriarte, ex diputado del Frente Amplio. Cometimos el error de presentarlo como diputado en funciones, pero ya no está ocupando la banca de la vertiente artiguista en el Parlamento Nacional. Doctor, un gusto que nos acompañe. Gracias. Bueno, momentos calientes de la política uruguaya. Usted integra la mesa política del Frente Amplio. Sí, efectivamente. Bueno, estamos ya calentando motores para una elección interna, una mesa política del Frente Amplio que de alguna manera fue un poco cuestionada por el poder que tiene por sobre el gobierno en decisiones donde, por ejemplo, lo último, el Tratado de Libre Comercio con Chile. Claro. El gobierno está afín, el Poder Ejecutivo, de llevar
llevarlo a cabo, lo dijo el presidente, lo dijo el ministro de Economía, pero la mesa política del Frente Amplio como que lo trancó, a la espera de más información, Sí, ¿verdad? sí. Para tomar una postura. En realidad quien lo trancó fue el plenario, ¿no? Que es en realidad el órgano máximo de decisión del Frente Amplio, que es bastante más amplio que la mesa política. Sí. Digamos que el plenario vendría a ser como un parlamento en funciones y la mesa política el ejecutivo. En correlación de fuerza, la pregunta apunta sí, allí. no, en correlación de fuerzas sin duda, lo que pasó es que hay una correlación muy fuerte, digamos, de las bases, que son los representantes de los comités de base, de las coordinadoras, y de algunos sectores que tienen más fuerza ahí de lo que es la correlación de fuerzas en la bancada parlamentaria. Y si bien uno puede decir, bueno, a nivel de los grupos políticos integrantes del Frente Amplio, la mayoría estaba afín, nosotros inclusive, a que saliera el Tratado de Libre Comercio con Chile, esto no se reflejaba en lo que eran las bases, o sea, los representantes de los comités y algunos de los sectores, como no es novedad, el Partido Comunista tiene una incidencia muy fuerte en las bases, y eso llevó a una situación de tensión muy grande y prácticamente un equilibrio de fuerzas, digamos, donde esto se definía por unos pocos votos. Y yo creo que para la historia del Frente Amplio, definir un aspecto tan importante por unos pocos votos es muy malo porque genera una tensión, una situación que nos preocupa en torno de la unidad del Frente Amplio. El Frente Amplio ha llegado al gobierno y ha podido gobernar todos estos años en base a la unidad que tiene, pese a que en sus objetivos finales muchos de sus integrantes son distintos, digamos, obviamente conocemos la historia del Frente, ¿verdad? Hay una unión que abarca desde cristianos hasta comunistas. Entonces, bueno, pasando por todas las variantes de la izquierda. Entonces, esto fue lo que permitió que se formara el Frente Amplio en base a un programa común. Pero los objetivos finalistas de muchos de estos integrantes son distintos. Entonces, siempre es la búsqueda del mínimo común múltiplo. Usted habla de la unidad del Frente Amplio, ¿no? Unidad Entonces, que ha sido reclamada una y otra vez porque no se ve en la práctica la unidad real del Frente Amplio, sino que se ven diferencias internas por momentos insalvables y hasta contradictorias. Yo creo que es cierto en parte. Porque yo diría, a ver, bueno, pero el Frente Amplio, o por lo menos la oposición acusa al Frente Amplio de levantar los yesos en general. O sea que, salvo lo que ocurrió el otro día, en general el Frente, en estos 15 años de gobierno, ha estado votando en conjunto. Más allá de las discrepancias que han surgido, ha terminado haciendo una síntesis que le ha permitido gobernar. Bien o mal, como piense el televidente, pero lo cierto es que le ha permitido gobernar y no ser un gobierno anárquico como mucha gente pensó que iba a ocurrir cuando ganara el Frente. Por supuesto que hay discrepancias internas, hay discrepancias a veces en problemas tácticos y a veces en problemas más de carácter estratégico. Yo diría, el tema del TLC con Chile se complicó porque más allá del problema táctico de si conviene o no conviene un problema con TLC con Chile, lo que estuvimos discutiendo en el plenario y lo que se discutió es cuál es el papel de la inserción internacional del Uruguay en el mundo. ¿Es importante? ¿No es importante? Y, digamos, está claro que el gobierno y el presidente de la República han insistido en que es fundamental la inserción del Uruguay en el mundo y eso implica hacer acuerdos internacionales. Ahora bien, esos acuerdos tienen condiciones, o sea, hay que ver cuáles son los acuerdos que nos sirven y cuáles son los que no sirven. Bueno, sobre eso hubo discrepancia, es decir, bueno, todos estamos de acuerdo en que es necesaria la inserción, pero algunos sectores han planteado no queremos hacer acuerdos donde haya listas negativas. Esto puede ser una discusión, pero lo cierto es que si uno ya de pique dice, bueno, yo acuerdos con listas negativas no entro, en realidad se está cerrando la puerta a una cantidad de posibilidades. Y obviamente los acuerdos internacionales nadie viene a decir, bueno, a ver, uruguayos, ¿qué es lo que ustedes quieren? Más bien tenemos el problema al revés, nos vienen a decir, bueno, este es el formato, ¿les gusta o no les gusta? Decía la senadora Moreira, los acuerdos comerciales son los más injustos que hay. Exacto, sí, todos sabemos. Entonces, bueno, uno tiene el derecho de decir, bueno, esto es muy injusto, esto va a tener un gran impacto, o puede llegar a tener un impacto demasiado negativo en el Uruguay balanceando contra las posibilidades.
y entonces no entro y en otro sí entro, ¿verdad? Yo creo que el TIFA quedó claramente establecido que no era un buen acuerdo y bueno, quedó descartado. También, y esto no se le pasa solo al Uruguay, veamos que ahora Estados Unidos se está replegando de varios acuerdos comerciales que tenía, ¿no? Pero claro, nosotros no tenemos la fuerza de Estados Unidos. No sé hasta dónde Donald Trump es una referencia de una conducción equilibrada y coherente, ¿no? De eso no cabe la menor duda, pero indudablemente es como la contradicción de lo que ha sido la historia económica pregonada de Estados Unidos. Entonces, bueno, no es coherente. Pero bueno, yo creo que en realidad ningún país hoy debe plantearse la no inserción internacional. El aislacionismo es lo peor que puede pasar. Y para nuestro país, particularmente, que somos un país chico y que dependemos necesariamente de las exportaciones y que hemos logrado desacoplarnos de la región, que es lo que hoy nos mantiene a salvo, por ejemplo, de Argentina y de Brasil. Exacto. Tenemos que mantener esa línea y es fundamental, ¿no? Es fundamental. Yo le quería preguntar, Uriarte, ¿usted qué opina respecto a lo que es, por un lado, la mayoría parlamentaria y por otro lado, la disciplina partidaria? Yo creo que la disciplina partidaria para un partido que pretenda gobernar y seguir en el gobierno es fundamental. Y lo digo porque, no solo porque eso le da coherencia interna, sino porque además, para el ciudadano, lo más importante es un gobierno que pueda gobernar. Es la seguridad de que alguien esté gobernando, aunque no comparta las decisiones que se tomen. Yo creo que el mayor problema de la inseguridad ciudadana no es solo el tema de la posibilidad de terror, es la inseguridad sobre qué rumbo tiene el país. Y yo creo que en ese sentido es muy importante mantener la unidad política. Esto no quiere decir que no se pueda discrepar, se puede discrepar. Y hemos tenido muchos ejemplos. No se puede discrepar, pero ahí, en la rueda de café, porque a la hora de una votación hay un mandato que, de hecho, el diputado por Maldonado es uno de los rebeldes, ¿no? Porque sin duda 2x3 se sale de lo que es pero la disciplina. Esta es la primera vez, y esto es lo que nos preocupa, es la primera vez que se sale en una votación que es determinante, porque evidentemente su no votación determinó que un proyecto del gobierno no saliera. Y yo creo que eso... Como es el impuesto a los militares. Exacto. ¿No es inconstitucional? Yo creo que no. Yo creo que no y a ver, creo que derecho algo sé, no presumo de... Pero he estudiado bastante, tengo 30 años de abogado y soy docente de la facultad. Obviamente que lo estudié. Yo creo que si es inconstitucional ese proyecto, entonces sería inconstitucional lo que se hizo con la caja bancaria, donde se creó un impuesto, por ejemplo, un impuesto a los jubilados para poder financiar la caja bancaria, y si bien hubo reclamos que se plantearon, esos reclamos de inconstitucionalidad en la Corte perdieron. O sea que si uno va a la jurisprudencia histórica de la Suprema Corte de Justicia, no es inconstitucional. Recordemos que el IAS es... El impuesto a las jubilaciones. Exacto, fue declarado constitucional. O sea, yo no creo, en este caso, más que un impuesto es una contribución a la seguridad social para poder solventar justamente las otras jubilaciones. Yo creo que no es inconstitucional. Ahora, siempre sobre esto puede haber distintas visiones, pero yo creo que el deber de compañero Darío Pérez en su momento debió haber sido votar, marcar su discrepancia, decir que considera, pero votar, o bien... que retirarse de sala, que entrar el suplente, eso es. Esto ha tenido muchas historias, porque en el frente lo ha hecho el diputado Puig, lo ha hecho... sí, lo ha hecho Mier, lo ha hecho Semproni. Pero yo le quiero preguntar, usted como exdiputado... Bueno, lo de Semproni justamente ese sí fue un problema grave, igual que el de Darío. Porque ahí se frenó... Pero problema grave porque votan con su conciencia y no con la disciplina partidaria. No, problema grave porque lo que frena es una mayoría. Todos estamos de acuerdo que uno es integrante de un colectivo político y fue electo por ese colectivo político. Y se discute y se vota por mayoría y minoría. En este caso, tanto como el de Semproni, el 99% estaba en una determinada posición. Uno tiene el derecho a discrepar, pero en el momento de actuar, ¿verdad?,
como lo hacemos en democracia, yo puedo discrepar con las resoluciones de los jueces, pero los tengo que El hacer. fallo hay que acatarlo. El fallo hay que acatarlo. Pero usted le quería preguntar, como exdiputado, en algún momento sentado en su banca, ¿le tocó votar algo que de repente usted dice, bueno, yo, David Uriarte, no estoy convencido de que esta hoja es blanca, pero me obligan a levantar la mano de que es blanca? Y que usted haya tenido que levantar la mano una vez yendo en contra de sus convicciones. Bueno, a ver, nunca me tocó ir en contra de mis principios. Ahora, cuando tengo la convicción de que hay algo que no va a funcionar, pero que la mayoría cree que va a funcionar, acompaña a la mayoría. Acompaña a la mayoría y dejo sentada mis discrepancias como lo hice en su momento, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que hay que votar una excepción para el TOCAF, para lo que eran las propiedades familiares rurales, y lo que me parecía es que dentro de las propiedades familiares, que alguien que tenía 500 hectáreas no podía ser que tuviera esa excepción, porque 500 hectáreas hoy en cualquier lugar del país es un capital importante, ¿verdad? Entonces, pero me parecía, pero la mayoría, usted dijo, bueno, así está previsto y así, bueno, está bien, lo voy a acompañar, voy a dejar sentado que no estoy de acuerdo, pero lo voy a acompañar. Y yo creo que eso es porque la democracia se basa en eso, básicamente, ¿verdad? O sea, por supuesto que cuando hay cuestiones de principios, pero cuando digo principios estoy refiriendo a cuestiones que son básicas de los derechos humanos, de los derechos humanos. Yo entiendo que hubo gente, por ejemplo, que no quiso votar el tema del aborto. Eso es otro tema, ¿no? Porque entendía que ahí se estaba lesionando la vida. No lo comparto, pero ahí estamos. Ahora, el tema de si ponerle un impuesto a las altas jubilaciones militares o no podía ser nunca. Lo que pasa es un segundo impuesto, ¿no? Un segundo gravamen. Sí, ahí vendría la inconstitucionalidad. Pero tomemos que es un segundo gravamen, pero también la caja bancaria tiene un segundo gravamen y eso no. Y tomemos en cuenta que, nos guste o no, digámoslo, se podrá discrepar, pero las altas jubilaciones militares son jubilaciones privilegiadas. Si hay jubilaciones de 54.000 pesos, si alguien se puede jubilar hoy por la caja militar por 54.000 pesos, ¿cuánto es el básico del BPS? No importa lo que yo gane, no puedo jubilarme. ¿Y los legisladores? Y los legisladores. Que después que se retiran siguen cobrando el salario que era a 5 años, después el Frente Amplio lo bajó a 3. Lo bajó y ahora está a 1 año. 1 año, pero ¿y por qué? Si yo me voy de la empresa, a mí no me pagan el sueldo de 1 año. No, eso y puede ser un privilegio injustificado. La justificación para los legisladores es que, en realidad, como tienen incompatibilidad absoluta para toda tarea, cuando se es legislador, o sea, si uno es funcionario público, si uno es, durante ese periodo no solo no puede hacer nada, sino que obviamente si está en una empresa o en un lugar lo pierde. Es un poco, esa es la justificación. Puede ser, yo creo que hay que tratar de, acá es un problema de equidad y hay que tratar de eliminar los privilegios injustificados. Ahora, que haya privilegios... Me levanto los centros bárbaros, se nos termina el tiempo. Me queda por preguntarle, no profundizamos en el tema de disciplina partidaria, me queda por preguntarle sobre los foros parlamentarios. ¿Habría que modificarlos? ¿Habría que eliminarlos? ¿Hay una suerte de impunidad para el legislador, por lo menos lo que ve la gente? Yo creo que hay una suerte de impunidad para el legislador que habría que modificar. Por lo menos eliminar es un poco discutible porque en muchos países, casi todos los países del mundo existe por lo menos un nivel de protección para evitar que se transforme la utilización de la justicia como un mecanismo de acción política. Pero lo que no puede ser es que un legislador no tenga la obligación de presentarse ante un juez. Pues los fueros son del Parlamento, no del legislador. Exactamente, y eso para mí hay que eliminarlo. Los fueros no pueden ser del Parlamento. El legislador tiene que tener derecho a decir renuncio a mis fueros y me presento a la justicia. Creo que además la justicia tiene que tener el derecho a investigar hasta el final. No es eso de que para citarlo a declarar tengo que... No. Yo lo cito, hago todo el proceso y si se considera culpable y esa sentencia lo condena a ir preso, ahí discutimos si lo va a hacer ahora o cuando deje de ser legislador. Usted lo sufrió en carne propia, siendo vicepresidente de OCE, el diputado Blanco Alberto Casas, que estaba denunciado por irregularidades en la empresa. Pasó el tiempo, no se votaron los desafueros de Casas y el delito prescribió. Y el delito prescribió. Y me queda... lamentablemente, fue así. Me queda por preguntarle, me van a tirar con un ladrillo por los dichos de la Llera, director nacional de policía, que creo que desnudaron una realidad que se vive y que de pronto no se dice. A ver, yo con respecto a las declaraciones de la Llera creo 2 cosas. Primero, que desnuda una realidad con respecto a la situación, es cierto, hay en la subcultura. Yo mismo como abogado he atendido
muchachos que uno no sabe en qué idioma habla, porque ya ha perdido, ellos tienen un nivel propio de comunicación. Es cierto que se reproduce la delincuencia y se reproduce a nivel familiar. Yo en lo que creo que le erra es, esto nunca va a ser El Salvador ni Guatemala, salvo que volvamos a vivir crisis como la del 2002 o peores, porque nunca, en un país donde la indigencia hoy es un 0,5, va a llegar a superar lo que es la mayoría de la población. Pero lo que digo de la violencia, de las guerras narcos, de la desigualdad de la policía con respecto del Estado compartimentado, de que no se accede a información. Bueno, a ver, del Estado compartimentado también hay cosas que él dijo que yo los pongo en duda por lo siguiente. Es decir, nosotros tenemos una ley de información pública, ¿verdad? Sí. Donde están protegidos mis datos personales y solo se pueden dar contra el juez. ¿Qué es lo que dice la Yera? Bueno, pero sin orden de juez no me lo dan. Bueno, pero no, tendríamos que modificar la ley. Lo mismo pasa al BPS. El BPS, los datos del BPS están protegidos. El BPS se los da cuando la justicia se lo pide. Ahora, desproteger al ciudadano común y decir, bueno, entonces cuando la policía pide los datos, por ejemplo, a quién fue su madre y su padre, a qué se dedicaba su abuelo, no necesita pedir orden de juez. Bueno, es complicado, porque... y yo creo que no es un trabajo policial, es un trabajo que en todo caso es un trabajo social que ese le corresponde al MIDE. Que tiene que haber coordinación, tiene que haber coordinación. Y es más, creo que hay planes que han funcionado y yo quisiera saber por qué no se han continuado, como el plan 7 zonas, por ejemplo. Pero hay una cosa que es real. Tenemos un problema de violencia, tenemos un problema de violencia. La violencia se ha incrementado, se ha incrementado. Que se ha incrementado a nivel internacional también es cierto y eso influye, pero no nos justifica. Y yo creo que hay medidas para tomar, yo creo hay cosas que en derechos humanos se han planteado como temas de derechos humanos y que no son así. Nadie puede dormir en la calle, nadie tiene derecho a dormir en el espacio público. El espacio público tiene que ser bien controlado. Y porque yo creo que en gran medida, y lo vivo en Montevideo, de chiquito siempre veías las personas que dormían en la calle, decía, bueno, pobres, están medio locos, están medio mal. Hoy no es, son gurises jóvenes que viven en la droga y donde además negocian la droga. Yo creo que hay que eliminar que la gente duerma en la calle. Eso sí, el Estado tiene que proporcionar dónde va a dormir. Y, ¿verdad? Cosas por el estilo. Creo que hay muchos mecanismos a tomar. Vamos a ver, todavía no he podido estudiar estas modificaciones que se le hacen al Código Penal. El Código Penal es bueno y era necesario, imprescindible, porque estábamos atrasados en el siglo XIX, lo cual no quiere decir que no haya que hacer modificaciones. Cada vez que se cambia un código, siempre uno después descubre que en la realidad hay cosas que... Empezó a funcionar con esa idea, ¿no? De ir ajustando sobre la marcha. ¿Usted considera que es bueno? Yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno, imprescindible, porque en realidad en el Uruguay yo lo viví, y además era muy negativo, porque las personas eran procesadas, iban a la cárcel y ya uno los... Y el fiscal le decía, pídame la libertad dentro de 6 meses. Era como una pena anticipada. Sí, sí. Tampoco es una garantía para los ciudadanos. Así que yo creo que el actual código es bueno. Lo que me dice determinadas modificaciones. Analizaremos si las modificaciones que ahora se están proponiendo son las necesarias. Uriarte, está muy buena la charla con usted. Por favor, la verdad que la seguiría porque hay muchos temas y bueno, es importante. Bueno, yo encantado y a las órdenes. Espero que visite más rápido o más seguido Maldonado. No más rápido, más seguido, ¿no? Sí, no Nos vemos poco. Ahora como empezamos en campaña. En la época de la 12 me veían bastante porque... ¿Todavía sigue eso de que los políticos aparecen cada 5 años? No. No seas malo. Tienen que quebrar, tienen que mandar un mensaje fuerte a la ciudadanía. Bueno, conmigo pueden contar. Bueno, lo vamos a tener en cuenta. Un placer, ¿eh? No, gracias. Muchas gracias. Señoras y señores, hacemos la pausa y venimos ya para cerrar esta mañana, 1:15 de la tarde.